Muy buenos días desde Foco Oscuro. Estamos hoy a 20 de noviembre del 2023 y comenzamos las efemérides hoy pues con un fallecimiento. Pues un fallecimiento que no dejó indiferente a nadie. Sí, el 20 de noviembre de 1975 a las 4:20 de la mañana murió Francisco Franco, en ese momento caudillo de España. Aquí tenemos la monedita que nos la ponen, que esta era con esto. A ver si se ve la luz, ahí. Decía, caudillo de España por la G de Dios. Y con eso compraba yo los chuches. Con eso me daría pues pa un donut me daba todavía. Creo que un donut de chocolate costaba 5 pesetas y normal 4. Y los helados también, con la Y 5 o algo así más o menos. Y pues muere este día. Pues bueno, le había dado ya un infarto, parece ser, el 15 de octubre. Bueno, le tuvieron el 25 de octubre, ya le dieron la remonción. Ya estaba muy mal. Y bueno, pues recordamos un poquito. Aquí nos dice Sabín. Pues algunos se alegraron, otros lo sintieron mucho y el asunto es que se murió, pues bueno, ya tenía la edad también, porque era 1892. En ese momento la esperanza de vida era de 73 años, él llegó a los 83 casi, hubiera llegado, porque nació el 4 de diciembre, no llegó. Pues bueno, pues seguimos un poquito, porque además justamente 39 años antes de esto, hay otro fallecimiento también muy conocido, que era día de luto en España ya antes, era el fallecimiento de José Antonio, que fue fusilado, el hijo de Miguel I de Rivera, fundador de Falange, fue condenado a muerte por operación y rebelión militar el 18 del 11 y luego pues se le ejecuta. Y las cosas como son, yo creo que hicieron casi más un favor a Franco que un prejuicio, porque igual hubiera sido una persona incómoda para el franquismo, pero bueno, le ejecutaron un poco. Hombre, tenía sus cargos porque, oye, le había promovido la rebelión. Y bueno, pues este día fallece José Antonio Primo de Rivera en 1936, pues calculen, pues unos cuantos años antes, pues 36 y 75, 39 años antes. Y ese mismo día que fallece José Antonio Primo de Rivera, no es el único conocido que fallece Buenaventura Durruti, pues sí, el sindicalista anarquista famoso de la columna Durruti, que pues fue herido el día anterior, el 19 del 11, hacia la 1, en Isaac Peral. Y no está muy claro de dónde salió la bala, si fue una bala del ejército franquista, que le dispararon. Dicen que si fueron los comunistas, dicen algunos que eran los comunistas decían que eran los trotskistas, decían algunos que habían sido hasta los propios anarquistas, que no estaban muy de acuerdo con su política. Calibre 9 largo fue la bala que le sacaron del cuerpo y luego se murió pues en la ciudad universitaria, en la calle Isaac Peral. Bueno, pues fallece Buenaventura Durruti, seguimos un poquito con... Ya quitamos los fallecimientos, vamos un poquito con la promulgación de las leyes nuevas. Pues sí, inspiradas en gran medida por la labor de Fray Bartolomé de las Casas, que le tenemos aquí. Pues unas leyes que, las cosas también como son, en España, pues yo creo que no hay que estar especialmente contentos, especialmente descontentos con la labor de los españoles, como la de los ingleses, los holandeses, los alemanes, pues hicieron sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero una de las cosas buenas que igual se hicieron fue las leyes nuevas, que se protegió a los indios, intentó proteger a los indios, fueron unas leyes bastante generosas, pues inspiradas en Fray Bartolomé de las Casas. Y ahora que estoy leyendo de aquí la historia del Imperio de España, de Hugh Thomas, está muy curioso porque hubo muchos enfrentamientos en América, porque los colonos de allí, claro, no querían que se aplicaran las leyes nuevas, porque querían explotar a los indios todo lo que pudieron, y hubo muchos problemas con su aplicación. Bueno, porque esto se promulga en 1542, inspirada en la labor de Fray Bartolomé de las Casas. Seguimos un poquito con acontecimientos. En 1820 tiene lugar el hundimiento del Essex. Este fue un bayonero que en la costa de Antofagasta pues cogió un cachalote y lo hundió, sí, le pegó ahí dos toques, pues de 80 toneladas el cachalote, pues parece que sé, porque cogieron a los náufragos 8 meses más tarde, se habían cometido canibalismo unos con otros para seguir vivos. Bueno, y luego esta historia fue la que inspiró el famoso Moby Dick de Herman Melville, está inspirada en esa historia, pues el hundimiento del Essex tiene lugar en 1820, un 20 de noviembre también. Pues seguimos en 1910, el 5 del 10, se proclama prácticamente la Revolución Mexicana. Madero, aquí tenemos una foto suya, de familia de posibles, pues declara que no hay otra vía ya que la insurrección prácticamente. Entonces, aunque el 20 no estalla como tal, pero él la proclama para el 20 y empieza a haber pequeños grupos, hasta que esos pequeños grupos hacen que tenga que dimitir Francisco Porfirio Díaz, y luego llega Madero, luego matan a Madero, y luego muchas historias de la Revolución Mexicana. Pero se puede dar su comienzo como el 20 de noviembre del año 1910. Seguimos un poquito en 1945 comienzan los juicios de Nuremberg.
Ya la sentencia se dictó el 1 de octubre de 1946 y fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946 los incriminados principales que quedaban vivos del régimen nazi. Pues sí, el 1 de octubre, el 20 de noviembre de 1945 comienza el juicio, bien merecido se lo tenían. Bueno, en 1947 se produce la boda de Isabel de York, en ese momento Isabel de York, y que lo fue Isabel II de Inglaterra con el duque de Edimburgo en la abadía de Westminster, sí, el Felipe Mountbatten, pues bueno, y en 1952 ya fue reina. Bueno, pues una boda real. Todavía no era real. Bueno, seguimos con fallecimientos, porque hay fallecimientos importantes, un poco conexión con esa fecha también clave. Pues en 1984 fallece Santiago Brouard, que es un político de HB, estaba en su consulta de pediatría, era portavoz de la coalición del Parlamento Vasco, de HB, y en su consulta de pediatría parece ser que fue asesinado por Luis Morcillo y Rafael López Ocaña. Estos eran dos sicarios, pero claro, detrás de estos sicarios estaba el GAL famoso, pues sí, además se dictó sentencia y todo, pues sí. 1984 fallece Santiago Brouard, y 5 años después José Muguruza, este era también un diputado, este era un diputado de HB, y estaban en el Hotel Alcalá de Madrid cenando y entraron dos personas encapuchados. Uno fue Ángel Duche, y que fue condenado a 99 años de cárcel, y otros dicen que si fue Ricardo Sendín Estrías, que fue absuelto por falta de pruebas, entonces no está muy claro. Pues bueno, pues es un poco, pero estuvo como tal acusado. Pues esto ocurre en 1989 también. Los famosos GAL. Bueno, en 2011 hay elecciones generales en España, vence el PP con mayoría absoluta, saca 186 escaños por 110 del PSOE. En 1625 vamos con nacimiento, nace Paul Potter, este es un pintor holandés. Pues aquí tenemos un perro de agua pintado por él. Pues si van a Ámsterdam, a la Museum, allí lo verán. Pío VIII nace en 1761, fue papa de Roma entre el 31 de marzo de 1829 y el 1 de diciembre de 1830. Víctor Don es un jurista que nace en 1841, es famoso por el recuento de votos Don, que es una manera de recontar los votos. Por ejemplo, si hubiera una elección, hubiera 5 diputados y PP sacara 40.000 puntos, el PSOE 30.000, el Sumar 8.000, por ejemplo, pues el primer diputado sería dividir 40.000 entre uno. Pues ahí tiene el primer diputado. El segundo tendría 30.000 entre uno, 30.000 del segundo diputado. El tercer diputado, pues el 40 entre 2 se divide 20, es la cifra más alta. El tercero, o sea, el cuarto sería 30 entre 2, pues daría 15 del PSOE. El cuarto, el PP, sería 40 entre 3. Ya si hubiera un quinto, pues igual estarían empatados PSOE y PP, lo más seguro. Bueno, pues así va un poco la ley Don. Bueno, así funciona. En 1851 nace Margarita Teresa de Saboya. Esta es la primera reina que hay de Italia. La primera reina consorte, claro, no era reina titular. Lo que pasa es que, porque Humberto I se casó, es la mujer de Humberto I, rey entre 1878 y 1900, porque es que el asunto es que Víctor Manuel II es el hijo de Víctor Manuel II y Adelaida de Austria, pero Adelaida de Austria había fallecido en 1855 y todavía no era rey de Italia, pero él se casó con Rosa Bercellana, se casó luego su padre, Víctor Manuel II, pero como era un matrimonio morganático, ella no tenía derecho a ser reina de Italia y no fue reina de Italia. Pues sí, o sea, porque estaba casado en ese momento Víctor Manuel II, pero su mujer no era reina de Italia, se llama un matrimonio morganático, entre partes desiguales, donde se sujeta con las manos de diferentes maneras, muy interesante. Bueno, en 1858 nace Selma Lagerlöf, esta era una escritora sueca, fue la primera Nobel de Literatura mujer, en 1909, sí. Tiene libros como La leyenda de Gösta Berlin, El maravilloso viaje de Nils Holgersson. En 1886 nace Carl von Fries, es un zoólogo, Nobel de Medicina en 1973 por el estudio de las abejas, austriaco. Edwin Hubble nace en 1889, este es un astrónomo que fue el que demostró la expansión del universo en 1929, aunque hay controversia, pues dicen que si fue hierro en matriz primero en 1927, en todo caso tiene un cráter lunar, un asteroide y tiene un telescopio espacial también con su nombre, Hubble. Pues bueno, de todas es conocido. En 1891, quien nos nace el Agapito Marazuela, pues un folclorista, él toca la dulzaina, la guitarra y sobre todo recopila mucha música tradicional de Castilla. Bueno, pues todo un personaje, estamos aquí oyendo una entradilla castellana. En 1911 nace David Seymour, es un fotógrafo que hace poco hablamos de su fallecimiento, que fue el 11 de 1956 en Egipto, mientras estaba el conflicto árabe-israelí. Y es un fotógrafo que pues funda la agencia Magnum. Aquí tenemos unas fotos que ya hemos enseñado suya, de la zona de la Primera Guerra Mundial, pues todo un personaje este David Seymour.
Bueno, seguimos un poquito con nacimientos. En 1915 nace Juan Joabán. Este es un personaje interesante. Fue secretario del Partido Comunista Chino de general de 1982 al 15 de 1 de 1987. Y le quitaron porque no reprimió con suficiente dureza las manifestaciones estudiantiles, y el asunto es que cuando fallece el 15 de 4 de 1989 empiezan a celebrar su fallecimiento los estudiantes y tal, se empiezan a reunir, y esto da lugar a todo el suceso de acontecimientos que acaba de la famosa matanza de Tiananmen, ¿sí? Era el fallecimiento de Juan Joabán, que nace este día, el 20 del 11 de 1915. Las personas que tenemos los 2 días, porque los 2 días son importantes. La digo, Gurdjieff nace en 1923. Esta es una escritora que fue Nobel en 1991, sudafricana, pues hace libros como El Conservador, Reja de Burger, El abrazo del soldado. Brenot Mandelbrot es un matemático que nace en 1924 y bueno, y se ve en este libro, que este no es el de Escotado, nuestro magnífico filósofo español y estudioso de las drogas también. Pues esto es el diagrama de Mandelbrot, el dibujo suyo, es el creador de uno de la geografía de las matemáticas no euclidianas, y de aquí este dibujo de estos fractales, que con esto se calcula el tiempo, se calcula las dimensiones de los litorales, pues todo un personaje, este Benoit Mandelbrot de los fractales. En 1925 nace Robert F. Kennedy, que fue pues fiscal general de Estados Unidos con su hermano, de 1961 a 1964, luego fue senador y fue hasta que fue asesinado el 5 del 6, que se estaba postulando para presentar de candidato, estaba con la lucha por las primarias y fue asesinado, pues sí. Ese día, el 5 de junio. Bueno, Robert F. Kennedy. En 1925 nace Maya Plisetskaya, es una bailarina del Teatro Bolshoi, pues bueno, fue príncipe de Asturias de las Artes en 2005 y su nombre lo lleva también la famosa Plisetskaya, de rapeando. En 1928 nace Pedro Fernández, entrenador de baloncesto del Madrid entre el 1959 y 1975. Con él ganamos 12 ligas y 4 Copas de Europa, nada más ni nada menos, todo un personaje. Josep Fontana nace en 1931, pues un historiador español, aquí de la monarquía absoluta, la crisis del antiguo régimen, tenemos aquí suya también. Historia de España, volumen 6, la época del liberalismo, un gran historiador español. Paco Ibáñez nace en 1934, porque no se va a acordar de Paco Ibáñez, aquí le tenemos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares Interpretaba a los poetas. sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Aquí le tenemos cantando como siempre, con su guitarra y interpretando las canciones, los poemas, haciendo los música de los grandes poetas. Pues todo un personaje de Paco Ibáñez, está muy interesante. Se desentiende ni evade, maldigo la poesía del que no toma partido hasta mancharse. Bueno, seguimos un poquito con nacimientos, porque en 1940 nace Ariel Walser, este era un químico, Nobel en 2013 por el desarrollo de modelos multiescala de complejos sistemas químicos, parece ser que lo consigue con programas informáticos. Seguimos un poquito con nacimientos, este que ocurre en 1940, en 1942 nace Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, ¿sí? Desde 2021, pues nace el 20 de noviembre, pues felicidades Biden, que te vaya bien, que a ver si se arregla un poco el mundo, vicepresidente con Obama del 2009 a 2017, ya presidente, un poquito mayor, pero bueno, ahí está, al pie del cañón. En 1946 íbamos con los guitarreros, Paco Ibáñez tocaba la guitarra, pero este señor ya lo bordaba. Aquí estamos, Don Allman, uno de los componentes de los Allman Brothers Band, hasta que fallece luego en 1971, el 29 de 10, con accidente de moto. Es un poco susino. Qué bueno los Allman Brothers Band. Bueno, pues nace en 1946. Y bueno, tenemos que quitar en la memoria de Elizabeth Red, magnífica, para seguir con otra todavía, bueno, pues buenísima también. Pues aquí tenemos el Hotel California de los Eagles, y aquí tenemos a John Walsh dándole el toque de guitarra magnífico que le da. Pues aquí tenemos, nace en 1947 este miembro de los Eagles. Al principio no era miembro, pero luego, cuando ya se une a él, pues cuando viene lo mejor de los Eagles. Y aquí le tenemos la foto, este es él, John Walsh. Vaya solo, vaya canción, igual de las mejores del mundo, nadie lo discute. Pues nace en 1947. Bueno, en 1956 nace Boderek, actriz, porque aparece en la película 10 con su marido de director, Tarzán, el hombre lobo, Bolero, que también actúa
Ana Obregón. En 1959 nace St. John, actriz, que aparece en Blade Runner. Es Rachel, una de las replicantes de estas que da vueltas, y en Dune también hace un papel. Y bueno, y acabamos con Fran Perea, pues este es un cantante español, pues bueno, pues aquí le tenemos cantándonos una canción que dice algo así que 1 más 1 son 7, pues bueno, si él lo dice, pues habrá que darle la razón. Pues actor, cantante, se empezó a hacer conocido con Los Serranos y luego pues aparecen Los Managers, una película que está muy bien. Y bueno, 1 más 1 son 7, pues con ellos nos despedimos. Y bueno, una pena haber quitado a los Eagles, pero ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pues aquí nos despedimos del 20 de noviembre, que se murió Franco, se murió José Antonio, se murió Durruti, y nació mucha gente, y pasaron muchas cosas, leyes nuevas y de todo. Y nos pedimos de ustedes desde Foco Oscuro, que mañana 21 les contaremos más cosas. Hasta mañana desde Foco Oscuro.